En este día vamos a tratar de seguir la clase número 3. La clase número 3. Cómo predicar o cómo hacer un bosquejo bíblico o cómo dar una charla o una prédica o una enseñanza. Estamos en el punto 3. Soy Juan Carlos López, el zorro cristiano de Córdoba, Argentina. Por la gracia de Dios puedo tratar de comunicar estos mensajes porque me piden. Hay mucha gente, ¿cierto?, que lee la Biblia y no tiene y no entiende, no sabe cómo explicarla a la palabra de Dios y cómo dar una clase, cómo hacer un bosquejo. Entonces, esas son clases especiales para obreros, para las personas que quieren y desean enseñar o tener una clase bíblica. Siempre digo esto, que la idea de estas clases es escucharla así, reunirse 10 o 4, 5, 6 personas, ¿m? Y explicar y intercambiar opiniones para ver cómo explica un texto una persona, explica un hermano, explica una hermana, así compartir y así uno va aprendiendo a predicar o a explicar un texto. Porque he visto muchas partes, ¿cierto? He recorrido muchas ciudades, pueblos vecinos aquí de la Argentina, que les cuesta, no han tenido acceso a una escuela bíblica y les cuesta explicar un texto. Y no se puede porque ahora las cosas, los pasajes son caros, estamos viendo tiempos difíciles, entonces no hay carencia de maestros. Entonces el deseo mío es tratar de, con la ayuda de Dios, capacitar a los hermanos nuevos o ya predicadores, darle un poco de luz, cómo hacer una clase, cómo armar un bosquejo bíblico o cómo presentarse en público. Siempre tenemos que tener fe en Dios, que Dios es el que va a usar nuestra persona, nuestros labios, nuestra boca para enseñar la palabra de Dios. Como decía San Pablo en Gálatas 2:20, en la Biblia, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y como dice Filipenses también 2:13, dice, Él produce, Cristo produce el querer como el hacer conforme a su voluntad. Es Él el que habla, el que enseña la palabra de Dios. Entonces yo debo capacitarme para enseñar, para que realmente la gente no vea al predicador, sino que vea a Cristo en el predicador, que Cristo es el que habla, el que enseña, el que exhorta, el que capacita a las personas. Como dice Efesios 4:11, dice que a uno hizo evangelistas, otros maestros, otros apóstoles. Entonces, conforme al don que usted tenga, trate de ministrarlos a otros, también dice San Pedro. Entonces, son dones que Dios da. Y estas clases son especiales para creyentes, para hermanos, para predicadores, para que podamos aprender y enseñar bien la palabra de Dios. Acá había alguien, un hecho en la Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30. Acá hay un evangelista que se llamaba Felipe. Y había alguien, el eunuco, que no leía la palabra, pero no la entendía. Y esto es lo que pasa en muchas partes, muchos predicadores leen, pero no entienden. Por eso es muy importante estas clases, trato de arrojar luz para que al leer usted entienda lo que lee. Hechos, en la Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 30, dice así, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Acá vemos un hombre llamado Felipe, evangelista. Y un hombre, el eunuco, no dice el nombre, el eunuco, un hombre capacitado del acto sexual. Incapacitado del acto sexual. Era eunucos. Entonces este eunuco leía la Biblia, pero no entendía. Un hombre que adoraba a Dios, que buscaba a Dios, que leía la palabra de Dios, pero no entendía. Entonces se acerca a Felipe y le hace esta gran pregunta. ¿Entiende lo que lees? Y dijo el eunuco, ¿y cómo podré si alguno me enseñare? Este es un problema que hay en mucha gente, en muchas congregaciones, en muchos hermanos, que hay muchos eunucos que leen pero no entienden. Necesitamos capacitar, entrenar y
¿Para qué? Para que haya muchos Felipes que enseñen la palabra del Señor. Aquel eunuco leía, pero no entendía nada. Entonces Felipe se acercó y le explicó la palabra y el eunuco se creyó en Jesús y se bautizó y siguió gozoso su camino, dice la historia. Esto lo vemos en Hechos capítulo 8, versículos 30 en adelante. Si quiere leerlo usted en su casa. Y acá hay cosas que explicarlas también. El libro de Hechos lo escribió Lucas. Lucas era el médico amado, el médico de cabecera del apóstol Pablo, que acompañó al apóstol Pablo. Un hombre que escribió también el libro de Lucas. El excelentísimo Teófilo, una persona muy capacitada, muy preparada en el Imperio Romano. Y le predicó y le hace un tratado teológico en la parte del libro de Lucas. Ahí viene San Lucas. Y después escribió también Hechos de los Apóstoles, San Lucas, el médico amado. Estas cosas hay que tratar de explicarlas, leerlas. Por eso siempre le digo a los hermanos, el maestro predicador debe tener Biblia de estudio. Esta es la idea de estos estudios, de estas clases. ¿Cuáles son las Biblias de estudio? ¿Qué significa esto? Como se ve, acá ya tengo una Biblia de estudio que explica muchas cosas. Acá usted ve el libro de Hechos, por ejemplo. Y acá vemos la introducción del libro de Hechos. ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Qué dice el libro de Hechos? El contenido del libro de Hechos, la fecha que fue escrito este libro, toda la historia. Y debajo de la palabra de Dios inspirada hay, hay estudios, hay palabras que no se entienden o no se explican. Entonces acá el comentarista dice lo que explica o trata de explicar para ver quién era Lucas, quién era, acá dice Teófilo, ¿ve? Comenzó a hacer, fue bautizado de Juan el Bautista, el día que fue recibido arriba, etc. Entonces, todos esos títulos, esto me ayuda a mí, acá dice 1, 3, 1, 2, 1, 1. Entonces, ahí usted explique, ve el texto que usted no entiende, aquí arriba la palabra inspirada, usted lee abajo en los comentarios y estos comentarios le ayudan a usted a entender quién era Lucas, qué fecha escribió Lucas, cuál es el auditorio de San Lucas, quién era Lucas, era maestro, predicador y Lucas fue pastor de la iglesia de Filipos. 7 años estuvo pastoreando la iglesia de Filipos, San Lucas. Y la gente no sabe estas cosas. Por eso es bueno que cada predicador, maestro que usted quiere enseñar la palabra de Dios, tiene que tener este tipo de Biblia de estudio, que tiene introducción a cada libro, comentarios de algunas cosas que no se entienden. Porque a veces usted dice Lucas. ¿Quién era Lucas? ¿Qué ministerio tenía Lucas? Entonces, usted al leer estas Biblias de estudio, me ayudan a mí a explicar bien el texto y a explicar quién era Lucas, caso de Lucas o caso de Pablo, etcétera, etcétera, y caso de Juan. Mateo, como sé, Mateo significa don de Dios. Mateo le predicó ¿a quién? A los judíos. Marcos es romano el nombre de Marcos, es Marcus en latín. Marcus en latín significa martillo, era un martillo que golpeaba a los romanos. Y los romanos hablaban en latín. Por eso usted, el libro de Marcos, el evangelista Marcos, hay mucho latinismo, dice, muchas palabras traducidas son originalmente en latín. ¿Por qué? Porque los romanos, el auditorio de Marcos eran romanos, y los romanos hablaban en latín. Por eso Marcos, ¿cierto?, hablaba a los romanos, a los gentiles. ¿Qué significa gentil? Gentil significa no judío. Gentil es una palabra es como despreciado. El gentil eran llamados pecadores o despreciados para un judío ortodoxo. O sea, usted si no es judío, es gentil. El mundo está dividido en judíos o gentiles. A no ser judío, usted es un gentil. Y gentil significa despreciado. Estas palabras a veces no se entienden y hay que explicarlas. ¿Qué es un gentil? Yo soy gentil. Al no ser judío, obviamente soy gentil. Entonces usted debe explicar qué significa gentil, qué significa judío. Hay muchas cosas que usted no entiende y que no entendemos. Por eso estas Biblias de estudio nos ayudan a entender el texto, para explicar bien el texto dentro de su contexto, para que no sea un pretexto. Usted lee un texto acá
Versículo 14, un ejemplo. 1:14, por ejemplo. Pero hay que leer el versículo 13, el 12, el 11, el que está arriba. El que está arriba del 14 y el que está debajo del 14. Entonces, eso es el texto, el 14. Pero el contexto es lo que viene después y lo que está antes del texto y lo que está después del texto. Eso es el contexto. Entonces, el predicador debe saber el contexto para interpretar bien el texto. Porque a veces nosotros sacamos un texto dentro de su contexto y no podemos predicar, no podemos explicar, no podemos arrojar luz al auditorio. Porque conocemos el texto, pero entendemos el contexto. El caso de Hechos, aquel, capítulo 8, el eunuco leía. ¿Qué leía el eunuco? Leía un libro, como antes había, eran papiros, eran rollos. La Biblia venía antes en rollo, después nosotros tenemos ahora la Biblia. Y el eunuco leía el rollo, abría así, leía. No tenía Biblia ellos. Entonces, y por eso Felipe se acerca y dice, Señor, usted lee libros, sí, estoy leyendo, pero no entiendo. ¿Eh? Le dijo el eunuco. Y Felipe, como conocía la palabra, conocía la historia, conocía al profeta Isaías y conocía de quién hablaba el profeta Isaías. Entonces, ahí le abrió el entendimiento. Felipe le explicó, bueno, esto significa que este es Jesús, es que murió por nosotros. Herido fue por nuestras rebeliones, se refería a Isaías capítulo 53. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces, Felipe sabía que Isaías estaba hablando de Jesús, pero el eunuco leía y no sabía de quién habla él, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe le explicó, esta escritura se refiere a Jesús, que es el Salvador. ¿Usted cree? Sí, creo. Yo creo, dice el eunuco. Y creyó de todo corazón y se bautizó y siguió gozoso su camino. Mire qué importante. Él leía y no entendía. Felipe le explicó, creyó en Jesús, lo recibió en su corazón por la fe, como dice Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, le fue dado potestad de ser hecho hijo de Dios, y después se bautizó. Yo quiero bautizarme, dice. Y es importante la palabra bautismo, que mucha gente no sabe qué significa. Bautismo viene del original griego, que significa sumergir. El bautismo, hay muchas iglesias que bautizan así, aspersión, le echan un poquito de agua en la cabeza y está bautizado, y ese no es bautismo. El verdadero bautismo, como dice la Biblia, es sumergir, bautizo. El griego es batizo, que significa sumergir, se sumerge la persona entre el agua conforme a Romanos capítulo 6. Y eso simboliza que muere al mundo y cuando es levantada la persona, resucita para una vida nueva. Romanos capítulo 6, del 3 en adelante. Pues hay cosas, y el eunuco entendió que Jesús era el Salvador. Lo recibió en su corazón por la fe y enseguida fue y se bautizó. Si no, entonces necesitamos un Felipe que anuncie el mensaje, que explique la palabra a otras personas. Como dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A veces explicamos un texto, pero lo hacemos, reitero, dentro de su contexto o fuera de su contexto. Entonces el texto debe estar dentro de su contexto. No se olvide, versículo 14, un ejemplo, ¿cierto? En el caso de acá de Hechos 8:30. ¿Entiende lo que lee? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces usted tiene que leer todo el contexto, quién era el eunuco, quién era Felipe, el comentario, las Biblias de estudios, por eso es bueno tener una Biblia de estudio. Entonces usted sabe quién es Felipe, qué es un eunuco y un diccionario bíblico. Ahí le explica, un eunuco es esto, así, 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 así. ¿Qué es el evangelista? El Felipe era un evangelista, tenía 3 hijas, creo. ¿Se da cuenta? Usted tiene que leer, tener un diccionario bíblico, tener un comentario bíblico, una Biblia de estudio básico para saber quién era Felipe, cómo era la familia de Felipe, quién era el eunuco, qué significa un eunuco. Todas estas cosas debe saber el predicador, el maestro, para arrojar luz a la palabra de Dios y la gente pueda entender bien, porque a veces no entendemos,
al predicar bien, a explicar bien la palabra, la persona, el auditorio escucha bien y vive bien. Si usted predica mal o enseña mal, la gente va a vivir mal y va a entender mal. Por eso es que es bueno explicar bien la palabra de Dios. El texto dentro de su contexto para que no sea un pretexto. Hay muchas religiones, falsas religiones, que sacan de un texto y hacen una doctrina fuera del contexto. Y eso no es bíblico, no es sana doctrina. O sea, muy importante que el texto debe estar dentro de su contexto para que no sea un pretexto doctrinal. Caso de muchas religiones que no las quiero mencionar. Sacan un texto fuera de su contexto. Entonces están enseñando un pretexto doctrinal. Pues es muy importante conocer el texto y predicar y explicarlo dentro de su contexto. Y traer otro texto de la Biblia para apoyar lo que usted está diciendo. Creyó en Jesús, dice el eunuco, y se bautizó. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que bautizarse? ¿Ves? Tiene que usar otro texto usted. Mateo 28, 19 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20, 19 al 20. Entonces usted está sacando de esta predicación de Eunuco y Felipe, aplica lo que dijo Jesús, que hay que bautizarse. Y reitero, bautismo, viene la palabra griega, es batizo, significa sumergir. No es bíblico el bautismo, mojar la cabeza a la persona, esa aspersión. Sino bautizo significa sumergir, sumergir. Muere la persona, y simboliza la muerte de la persona, y cuando es levantado, resucita una vida nueva, Romanos capítulo 6. ¿Se da cuenta? Con la palabra usted está afirmando lo que usted está diciendo. Por eso la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Usted tiene que predicar no de usted, sino predicar de Dios. Debe saber los textos de la palabra. Por eso Colosenses 3:16, un texto muy lindo. Colosenses 3:16, que la palabra del Señor, dice el apóstol, mora en abundancia en vuestros corazones. Entonces usted cuando está explicando la palabra, le viene a la mente, la memoria, y usted explica el texto con un texto que ya está en su corazón porque usted lo ha leído y está viviendo la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Y hasta aquí es la clase número 3. Y con este cántico cerramos esta enseñanza número 3. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú conmigo estás, ni perder el camino si tú guiando vas. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú conmigo estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. Jesús bendice estas clases, Padre, para que las personas, los creyentes, los siervos, puedan predicar bien y enseñar bien y vivir bien la palabra de Dios, para que todo el mundo crea que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.